Hola, soy el Padre Víctor Salomón de Sacerdotes por la Vida y continuamos en esta serie que le estamos dedicando al estudio en clave pastoral de la encíclica Evangelio de la Vida de San Juan Pablo II. Y estamos en el capítulo tercero, en el cual el Papa hace la aplicación de los conceptos que vimos en el capítulo segundo después de ver la realidad en el capítulo primero de la encíclica. Entonces se pronuncia en temas muy claros. En el día de hoy les quiero presentar, además, es el número 73, que coincide con el año 73 cuando se despenalizó el aborto aquí en los Estados Unidos, porque el Papa en el número 73 aborda el tema de, bueno, y cómo nos ubicamos frente a las leyes que apoyen el aborto y la eutanasia. ¿Cuál debe ser la actitud de nosotros los católicos? En sus palabras, leyes de este tipo no solo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que por el contrario establecen una grave y precisa obligación de oponerse a ellas mediante la objeción de conciencia. Desde los orígenes de la Iglesia, la predicación apostólica inculcó a los cristianos el deber de obedecer a las autoridades públicas legítimamente constituidas, claro que sí, pero al mismo tiempo enseñó firmemente, y hace cita de Hechos 5:29, que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya en el Antiguo Testamento pone este ejemplo hermoso. Dice, ya en el Antiguo Testamento, precisamente en relación con las amenazas contra la vida, encontramos el ejemplo significativo de resistencia a la orden injusta de la autoridad. Las comadronas de los hebreos se opusieron al faraón, que había ordenado matar a todo recién nacido varón. Ellas no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. Pero es necesario señalar el motivo profundo de su comportamiento. Las parteras temían a Dios. Es precisamente de la obediencia a Dios a quien solo se debe aquel temor que es reconocimiento de su absoluta soberanía, de donde nacen la fuerza y el valor para resistir a las leyes injustas de los hombres. Es la fuerza y el valor de quien está dispuesto incluso a ir a prisión o a morir a espada en la certeza de que aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos. Hace una cita del Apocalipsis 13:10. Estamos viendo la claridad de San Juan Pablo II. Continúa en este número 73. En el caso, pues, clarísimo, dice, que una ley intrínsecamente injusta, como es la ley que admite el aborto o la eutanasia, nunca es lícito someterse a ella, ni participar en una campaña de opinión a favor de una ley semejante, ni darle el sufragio del propio voto. Ni darle el sufragio del propio voto. San Juan Pablo II. También el Papa, y con eso terminamos, hace una referencia a casos que son restrictivos. A veces uno ve casos de excepción, ¿verdad? Que lo va a explicar ahora el Papa y que a veces, incluso yo lo he visto pues en algunos cristianos que no lo entienden. Aquí el Papa lo explica con mucha claridad. Dice, un problema concreto de conciencia podrá darse en los casos en que el voto parlamentario resultase determinante para favorecer una ley más restrictiva, es decir, dirigida a restringir el número de abortos autorizados como alternativa a otra ley más permisiva ya en vigor o en fase de votación. No son raros semejantes casos. En efecto, se constata el dato de que mientras en algunas partes del mundo continúan las campañas para la introducción de leyes a favor del aborto, apoyadas no pocas veces por poderosos organismos internacionales, en otras naciones, particularmente aquellas que han tenido ya la experiencia amarga de las legislaciones permisivas, van apareciendo señales de revisión. En el caso expuesto, cuando no sea posible evitar o abrogar completamente una ley abortista,
Un parlamento cuya absoluta oposición personal al aborto sea clara y notoria a todos, puede lícitamente ofrecer su apoyo a propuestas encaminadas a limitar los daños de esa ley y disminuir así los efectos negativos en el ámbito de la cultura de la moralidad pública. En efecto, obrando de este modo, no se presta una colaboración ilícita a una ley injusta. Antes bien, se realiza un intento legítimo y obligado de limitar sus aspectos inicuos. Es algo bueno que se debe hacer. Por eso que aquí ustedes siempre nos han escuchado en Sacerdotes por la Vida, abogando, ¿verdad?, por las leyes aquí en los Estados Unidos, en los estados de limitación de los abortos. Recientemente hubo una ley que se pasó, por ejemplo, en ese estado gigante que hay aquí, de Texas, para limitar, para que nada más se puedan hacer los abortos hasta los primeros 5 meses. Bueno, es duro, ¿verdad? Pero es de lo que nos está hablando el Papa. Por lo menos se ha prohibido los abortos durante los primeros 5 meses de gestación. Quiere decir que se están salvando los de los últimos 4 meses. Ojalá, ¿verdad?, que no tuviéramos nosotros que estar haciendo este tipo de leyes restrictivas, sino que no haya aborto, ¿verdad?, en ningún caso. Pero mientras llegamos allá, vamos dando pasos parciales, ¿verdad?, en este sentido. Soy el Padre Víctor Salomón, de Sacerdotes por la Vida. Si Dios nos da vida, nos vemos en la próxima. Que Dios me los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.